Bien, entramos de lleno entonces al nuevo capítulo de Santiago. Como ya le hemos repetido una y otra vez, un libro muy práctico, muy desafiante en realidad. Creo que se equipara a un espejo, ¿bien? A un espejo, a cómo somos nosotros realmente. Si usted lo lee, no me va a dejar de mentiroso que se va a ver reflejado en él. Y a veces no de una buena forma. Pero es necesario, hermano. Es necesario que este libro nos meta el dedo en la herida, hermano. Y nos haga reflexionar. ¿Bien? Esa es la idea, que nos haga reflexionar para un cambio. Cambio en nuestra vida. Santiago 4, versículo del 1 al 10. Tenemos para harto rato, hermano. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice Santiago. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y le dice, hermanos, codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Punto. Otra idea. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Signo de exclamación. Oh almas adúlteras, dice. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, hermano. ¿O pensáis acaso que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? ¿Acaso ignoran eso? Les dice. Un poco sarcástico, Santiago. Pero Él dice, da mayor gracia. Da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid. No dice lucha con el diablo. Repréndelo. Resiste al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. ¿Quiénes? Pecadores. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, dice. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Interesante lo que nos dice Santiago. Todo este tiempo que hemos predicado de Santiago, yo por lo menos siempre he querido dar algo un poco más animoso, pero resulta casi imposible, ¿cierto? Porque aquí nos llama a que debemos afligirnos, lamentarnos, llorar. Si estás contento, debe transformarse en un llanto, hermano. Si estás gozoso, debes estar triste. Y a simple vista, como que Santiago nos quiere deprimir, ¿cierto? Pero vamos a ver, hermano, que es todo lo contrario. Esto es una carta de ánimo para nosotros. Como cuando uno reta a su hijo, lo corrige. A la vez que lo corrige, le está dando ánimo para que cambie.
cambie su actitud y aprenda, ¿cierto? Esa es la idea de corrección. En los comienzos de la iglesia, hermanos, en Hechos, estaba bajo el dominio del Espíritu. Esto lo vemos en Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Pero algo pasó que dio paso a conflictos y divisiones entre los cristianos. Algo pasó entre medio. Y esto pasó en unos pocos años. No solo en la iglesia judía, sino que también en la iglesia que estaba formada también por gentiles. Y esto usted lo puede ver en 1 Corintios. Algo pasó que quebró esta comunión en la iglesia. Y lo que pasó fue que se introdujo, como ya hemos visto anteriormente, si no, vea las antiguas predicaciones, se introdujo una falsa doctrina, tildada de demoníaca por el autor, que dividía a la iglesia y provocaba celos y rivalidades. Santiago 3:14 nos dice esto: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, dice Santiago. Esto estaba en el corazón de la iglesia. Y lo increíble de esto, hermano, es que no es muy diferente a lo que pasa hoy. No hemos cambiado mucho. Y Santiago nos exige a responder un par de preguntas, sobre todo a nosotros, los lectores. Y nos hace ver lo perverso de nuestro corazón. ¿Bien? ¿De dónde vienen las guerras y de dónde vienen las luchas entre vosotros? O dicho de otro modo, ¿qué motivan las luchas y las guerras entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros, dice Santiago? Y si usted lee la historia de la iglesia, se va a dar cuenta que esto viene de un conflicto continuo dentro de la iglesia. Está pasando todo y Santiago tiene que ir corrigiendo esta parte, enseñando, muchas veces con palabras duras, hermano. Pero era necesario, porque, aunque usted no lo crea, había enfrentamientos entre hermanos. Se decían las cosas a la cara, y no de muy buena manera. Eran codiciosos, engañadores. Muchas veces eran mentirosos. Lo grave de esto es que es un comportamiento que debiese darse en el mundo, pero se da en la iglesia, en el corazón de la iglesia, se da este comportamiento. Y estaba generado por su propio corazón. Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Dice Santiago. ¿Acaso no viene de ahí? ¿Acaso no se dan cuenta que viene de sus propias pasiones, de sus propios placeres en su corazón, que batallan con sus miembros? Y esto no es muy diferente hoy en día dentro de la iglesia. La palabra que usa aquí Santiago tiene que ver estos placeres, estas pasiones, tiene que ver mucho con el hedonismo. El hedonismo, hermano, es una doctrina
que proclama el placer como el fin supremo de la vida. O sea, yo vivo para que siempre mi vida sea una vida feliz y placentera. Y no me va a importar nada en este mundo hasta que yo alcance el placer supremo, estar bien para siempre. Esto está en el corazón del hombre. ¿Bien? Siempre quiere ser feliz. Nunca la quiere pasar mal. Es como un niño, siempre quiere jugar. Uno los va a acostar y siempre quiere jugar. Y no se duerme. Y habla, te cuenta su vida. Y siempre evita ese momento. ¿Bien? Así somos nosotros. Evitamos lo que no nos gusta. Queremos ser siempre felices. Y quizá hoy en día está disfrazado esto de buenas intenciones, sobre todo en la iglesia. Pero son personas que buscan su propio interés, su propio bien. Y esto, aunque les implique pasar por arriba de un hermano, pero mientras esté bien, él, todo lo demás está bien, porque el Señor se lo dio. Él se lo permitió. Y viven engañados, hermanos. Y generan conflictos y contiendas entre los hermanos, porque creen que su bienestar y su comodidad está por sobre su hermano. Y no lo considera menor a él, sino que él se cree superior a él. Su comodidad es primero. Y se molestan porque no son prósperos. Y hacen una iglesia de la prosperidad. Y predican sobre la prosperidad para sentirse bien. Y hacen todo lo posible, hermanos, para hacerlo. Tienen un grupo de alabanza, pero espectacular. Luces, cámaras, pantallas, todo lo hacen para sentirse bien. Porque quieren ser prósperos en esta vida. Muchas veces esto lleva a defraudar a personas inocentes, hermanos. Les quitan todo lo que tienen, aún más lo material, les quitan la verdad del Evangelio en sus vidas. Muchos tienen este mal. No me gusta cómo es esto, no me gusta cómo es aquello. No me gusta cómo me habla, no me gusta cómo se meten en mi vida. Yo vengo a escuchar nomás, hermano. Así que conmigo no se metan. No me gusta cómo me reprenden. Yo tengo un carácter fuerte, hermano, así que no se meta conmigo. No se meta conmigo. No me gusta la doctrina y voy de iglesia en iglesia buscando algo que me acomode a mí. No me gusta cómo cambian las tradiciones evangélicas, hermano. Que yo nací en una iglesia, bueno, no voy a nombrar para no herir corazones. Pero usted me entiende. Y creemos que las tradiciones, son superiores al Evangelio mismo, hermano. Esto es lo que está en nuestro corazón. Y este es el problema de estas pasiones que combaten día a día en nuestros miembros, porque se manifiestan en algo tangible, hermano. Lo que está en tu corazón se va a manifestar en tus miembros. Si en tu corazón hay odio, se va a manifestar, como vimos el domingo pasado, en tu lengua, en lo que tú dices. Si eres violento, se va a manifestar en tus miembros.
Son acciones externas, hermanos, que sí o sí van a salir a la luz. Y esta es por la mera perversión de nuestro corazón. Por eso la palabra nos dice, llenos del Espíritu, llenos de paz, mansedumbre, ser sabios. Porque el Señor sabe cómo es nuestro corazón de engañador. Los miembros de nuestro cuerpo están al servicio de aquello que se satura o que se llena a nuestro corazón, hermano. Lucas 6, 45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice. Pero el hecho está acá, hermano, en que nosotros, hermanos y hermanas, hombres y mujeres, hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Y eso es lo que Santiago trata de enseñar en este libro. Hemos sido crucificados juntamente con Cristo y el pecado ya no puede ejercer tiranía sobre nuestro cuerpo. Pero aún así dejamos entrar el pecado. Debido a nuestra nueva vida, debe esta reflejar el amor de Cristo, que no pasa, porque vivimos en pleitos y codiciamos. Vivimos en un cuerpo de debilidad, hermano. Esto no es un secreto, es verdad. Somos débiles humanamente. Somos, como la palabra dice, vivimos en esta carne, que no es solo pecado, sino que también es debilidad y somos limitados humanamente. El Verbo de Dios, que es Jesucristo, dice la palabra que se hizo carne en 1 de Juan 1:14. Lo que significa que se revistió Él de la debilidad humana, pero hay una diferencia, que Él no sucumbió ante ella. Y si Él no sucumbió ante ella, Él nos manda a nosotros a hacer lo mismo, porque Él pudo, humanamente. ¿Se da cuenta de esto? Nuestro cuerpo está lleno de concupiscencias que son propias de nuestra naturaleza, hermano. Y el pecado trata continuamente de seducirnos para volver, dice la palabra, a nuestro propio vómito. Y muchos caemos en eso. Volvemos a nuestro propio vómito. Y Santiago nos enseña que las caídas del creyente no se deben a las tentaciones satánicas, hermano. Tú eres hijo de Dios. Y no es que Satán esté ahí, ¿cierto? Muchas veces obligando al cristiano a pecar, sino que Santiago nos muestra algo que es aún peor, porque Satán está vencido, hermano. Algo aún peor que nuestra propia naturaleza, nuestro propio corazón, que nos engaña. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos ha dado su Espíritu y de su gracia para hacer frente a esta situación, hermano. Si usted veía que no teníamos esperanza, en Cristo la tenemos. En su cruz tenemos todas nuestras pasiones crucificadas. Y usted debe tener fe en esto, hermano. Esta es la fe verdadera, la fe que va a edificar tu vida. Debes tener fe en la cruz del Señor. Pero los que son de Cristo, dice Gálatas 5:24, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Es un hecho, hermano. No si es que puede pasar o si es que va a pasar en tu vida algún día. Es un hecho lo que aquí en este libro se nos dice.
Si usted es de Cristo, ha crucificado la carne, sus pasiones y sus deseos en ella. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos dejamos llevar por nuestras pasiones? La importancia es que debemos entender que nuestros miembros del cuerpo están sujetos a nuestras pasiones y a apetitos personales, hermano. Debemos luchar contra eso buscando refugio en la palabra, hermano. Muchas veces convivimos con la carne, hermano, sin darnos cuenta. Porque esto afecta a todas las áreas de nuestra vida. Codiciamos y no tenemos. Matamos y ardemos de envidia porque no podemos alcanzar. Combatimos y luchamos, pero no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. Es interesante lo que nos dice aquí Santiago. Pero si usted lo lee y lo escudriña un poquito, es tan claro, hermano. Y es tan cierto. Muchas veces convivimos con esto, hermano, con la carne en nuestra vida y no nos damos cuenta. Porque afecta a todas las áreas de nuestra vida y se hace normal en nosotros. Es normal no escudriñar la palabra, porque estoy cansado, hermano. Es normal no orar. Es normal no amarnos, no preocuparnos los unos por los otros. Es normal no venir a congregarnos. Es normal no alabar al Señor, no participar en la iglesia. Tristemente no les hemos dado espacio al diablo para que trabaje en la iglesia, hermano. Y no te das cuenta porque nos excusamos. Y creemos que mi bienestar está por sobre el Señor. Debemos entender lo peligroso que es, hermanos. Esto afecta a todas las áreas de nuestra vida. Muchos cristianos viven frustrados porque viven bajo el impulso de la carne y no bajo el impulso del Espíritu. Y usted va a encontrar en la iglesia muchos cristianos que están frustrados en el cristianismo, hermano. Santiago nos dice que se frustran, ¿por qué? Porque codician con un deseo enfermizo. A esto se refiere. Esto es la codicia. Un deseo enfermizo y no poseen lo que codician. Matáis odiando al hermano. A esto se refiere. Odiando al hermano. Envidiáis, dice que es como arder de envidia, de celos. Porque no podéis conseguir lo que los demás tienen. Y ardéis en tu corazón, hermanos. Combatís porque queréis tener lo que ellos tienen. Dice que combatís y hacéis la guerra por eso. Pero no tenéis porque no pedís, dice. Pero ¿cómo? Si yo oro por hermano. Pero no tengo respuesta. ¿Cómo oras? ¿Cómo pides? Codiciamos lo que otros no tienen. Odiamos a nuestro hermano. Envidiamos lo que otros tienen. Y aún así creemos que estamos bien. No hay excusa alguna para justificar el desprecio y el rencor hacia un hermano, porque es un acto pecaminoso, hermano. Usted lo ha tenido, yo lo he tenido. Y si usted busca en lo profundo de su corazón, se va a dar cuenta que lo ha tenido.
alguna vez. Debemos arrepentirnos. Y Santiago le escribe posiblemente a esta congregación que estaba llena de rencor, hermano, pero de un rencor íntimo entre hermanos versus hermanos. Por eso Santiago dice en el capítulo 3, 14 que están con contención en su corazón. No olvide que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Así le ocurrió a José y sus hermanos. Ardían de envidia. ¿Y qué hicieron? Lo querían matar, hermano. Eso era su primer plan, fue asesinarlo. Ni siquiera venderlo, sino que asesinar a su hermano. Cuando la envidia controla la vida, puede conducir al homicidio, como ocurrió con el rey Acab, que por envidia de Nabot, propietario de una viña que él deseaba, mató a su súbdito para apoderarse de ella. Ardéis de envidia. Literalmente están tratando desesperadamente de conseguir algo, pero no lo alcanzan. Buscan riquezas y se frustran porque no alcanzan riquezas. Buscan ser prósperos y hacen todo lo posible para hacerlo y no lo alcanzan y se frustran. Buscan reconocimiento y no lo alcanzan, hermano. Buscan ser mejores que otros en la congregación. Buscan una oportunidad para lucir un don y no le alcanza eso, hermano. Y viven frustrados. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Se frustran porque no tienen lo que piden. Es interesante esto. Porque están preocupados de discutir o de hacer la guerra por lo que quieren, que olvidan de pedir lo que quieren. ¿Se entiende, no? Luchan por lo que quieren y se esfuerzan, hermano. Y dan el 100 y el 200%. Pero se les olvida algo importante: orar por eso. Creen que lo van a tener por sus propias fuerzas. No se trata de una recompensa por orar, sino que es la mera gracia y amor de Jesucristo, hermano. Todo lo que tenemos es por su gracia y es por su compasión por nosotros. Muchos cristianos piden, pero al ver que no les responde, empiezan a luchar buscando respuestas. Y quieren tomarlo por su propia mano, creyendo que las bendiciones de Dios se darán por el esfuerzo de ellos, hermano. Porque se lo merecen. Es por gracia, hermano. El Señor ve tu corazón. Creo que os dije esta parte de la Biblia en una predicación, pero se lo voy a repetir. Jesús sana a la hija de una cananea. Es interesante esta historia. Dice, Mateo 15, del 21 al 28. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Entonces, dice, una mujer cananea que había salido de aquella región, comenzó, dice, a gritar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero aquí pasa lo que
pasa hoy en día cuando no le contestan. Se frustran. ¿Por qué? Porque Él no le contestó nada. El Señor Jesús no le respondió. Y acercándose sus discípulos le rogaban, atiéndela, pues viene gritando tras nosotros, nos tiene locos. Y Jesús respondió, he sido enviado, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La ignoró de nuevo. Pero acercándose a ella, tomó otra disposición. ¿Qué pasó? Se postró ante Él diciendo, Señor, ayúdame. Y Él otra vez le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Interesante lo que le dice el Señor. Pero ella respondió, sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Solamente quiero una migaja tuya, algo pequeño. Con eso me basta y me sobra. Entonces el Señor, y podemos leer entre líneas aquí, viendo su corazón, le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que suceda como tú deseas. Y al instante su hija quedó sana. Es muy buena esto lo que sucede aquí, hermano, porque a veces nosotros a la primera oración ya nos respondió el Señor. Empezamos a luchar y a luchar por nuestro propio bien. ¿Qué hubiese pasado si el Señor, la primera vez que la hubiese ignorado, hubiese dicho, bueno, entonces voy a ir al doctor, voy a ir a un brujo para que le quite el demonio a mi hija? Y se hubiese rendido. Debemos orar, hermano, tener un corazón que sea humillado delante del Señor. Así vamos a obtener respuesta. Pedís, versículo 3 de Santiago 4, y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Un aspecto de las frustraciones que algunos cristianos piden, pero no reciben. Piden mal, pedimos mal. Y aquí lo que Santiago nos quiere decir en la traducción original equivale a pedir con maldad. Pedimos mal, con maldad, o cobardemente, o defectuosamente para gastarnos o para gastarlo en nuestros propios placeres. No dependían de Dios, sino que buscaban su propio beneficio, no con una fe real en su vida, sino con una fe interesada en las cosas en que nos da el Señor. Personas hedonistas buscan el placer como el fin de la vida. Pedían para no glorificar al Hijo, sino para glorificarse ellos mismos, hermanos. Y lamentablemente en las iglesias desbordan de personas como estas, llenas de personas, hermanos, que buscan sus propios placeres. Personas que sin escrúpulo ofenden al Señor en sus reuniones, hermanos, exigiéndole cosas al Señor.
creyendo que por sí mismos tendrán lo que ellos quieren. Decláralo, hermano, tu palabra tiene poder. Y se van creyendo esta idea y la enseñan a otros. Y esos otros la enseñan a otros y es como un cáncer, hermano, que se esparce. Es nuestro deber enseñar lo que el Señor Jesucristo nos ha dicho en su palabra. El secreto de una oración con garantía y que va a ser contestada es que en 1 de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, en que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, hermano. Esa es la clave. Cualquier cosa conforme a su voluntad, automáticamente dice, Él nos oye. No es lo que yo quiero. ¿A qué se parece esta oración? Hágase tu voluntad. No la mía, dice el Señor Jesucristo ahí en aquella oración, ¿cierto? Pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. El Señor prometió que sería respondida toda oración que se hiciese en su nombre, pero en su voluntad. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Debemos descansar en la persona de Cristo. El único mérito, hermano, aceptable. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué debemos explicar acá, hermano? La amistad con el mundo, hermano, es la razón por la que nadie puede recibir lo que le pide a Dios. Generalmente los cristianos muchas veces amamos al mundo. Y amamos lo que en el mundo hay para nosotros. ¿Por qué? Porque satisface nuestros deleites. Y muchos de los que viven en el mundo y aman con un amor entrañable a este mundo, cristianos, muchos, o por no decir todos, son ignorantes en la palabra. Desconocen lo brutal que esto puede ser, hermano, para sus almas. No solo porque desean cosas pecaminosas, sino porque buscan sus placeres en este mundo, que digámoslo, están regidos por Satanás. Y buscamos las cosas de este mundo. Y no nos damos cuenta que nos estamos haciendo enemigos de Dios. Cristo dice que este mundo está regido por Satanás y lo llama el príncipe de este mundo. Estando en contra desde el principio a que el hombre sea redimido y tenga una relación con Dios que sea viva y que sea real desde aquel día en que Adán y Eva pecaron. Y el cristiano ignorante cree que deposita su fe, o sea, que depositar su fe en este mundo le basta y le sobra, porque se siente bien. Y cae en sus enseñanzas engañosas, diabólicas, vinculadas al hombre natural, hermano. El yo. Si yo me siento bien, entonces mi entorno va a estar bien. Tú tienes que expeler una buena vibra, hermano.
para que tu entorno se llene de esa buena vibra. Y hay predicaciones que enseñan esto, hermano. Que enseñan que en nosotros, humanamente hablando, humanamente hay algo bueno. Y que debemos potenciarlo. Y ven el pecado como algo que no es aborrecible, que algo que no ofende al Señor, sino que es una simple distracción en mi vida religiosa. Así ven el pecado. Ah, sí, caí. Un tropezón. Sigamos. Pero no me arrepiento, hermano. Y sigo caminando. Uno de los llamados que más se repite en la palabra, y creo que yo siempre lo digo, pero me impacta esto que el Señor nos manda a volvernos a Él. Vuélvete a mí, dice el Señor. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? El Espíritu que ha hecho morar en nosotros anhela celosamente al cristiano. ¿En qué sentido? En hacerle sentir lo que Dios rechaza abiertamente de su vida. Porque cuando se vive en la carne, el Espíritu se resiente. Si vives en la carne y tu espíritu, o sea, y el Espíritu del Señor que está en ti no se resiente, hermano, ojo ahí, debes preocuparte. La demanda constante de Dios es esta, que vivamos para Él, que nos volvamos a Él para glorificarlo a Él. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por un precio. Por tanto, dice la palabra, glorifiquemos a Dios en su cuerpo y en su espíritu. ¿Por qué? Porque son de Dios. El cuerpo y el espíritu son de Dios. Por eso, cuando el cristiano vive bajo el control de la carne, en conflictos, disensiones, envidias, el Espíritu reprende esta forma, hermano. Y Él te va a hablar a tu vida. Y te va a decir, por acá no es. Corrige. Y te va a conducir, dice la palabra, celosamente, en el sentido contrario en el que estás yendo. Y te va a hacer notar, hermano, en tu intimidad personal, lo que le desagradas a Dios, hermano, en tu pecado. Te vas a sentir aborrecible, hermano, que eres un pecador. El Espíritu anhela celosamente al creyente en este sentido, de impulsarlo a ser fiel a Dios en todos sus caminos. Una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es la fidelidad, ser fiel a Él. Pero, versículo 6, Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Todo nuestro esfuerzo que actúa bajo la carne y bajo el espíritu, y no bajo el espíritu, hermano, usted debe entender que es en vano. Usted se esfuerza solo en la carne, lo está haciendo en vano. No se gaste. No se gaste. No gaste benzina, hermano, para venir. Si usted lo hace solo para satisfacer su corazón de hombre mundano, no lo haga, hermano. Está perdiendo plata. Y esto se lo digo en serio, hermano. ¿Por qué? Porque no basta hacerlo bajo el orden de tus propios sentimientos, hermano. Debemos vivir bajo el Espíritu. Todas nuestras frustraciones en la vida cristiana residen
en que lo manejamos con nuestros deseos carnales y no espirituales. Si eres un cristiano frustrado, es porque estás manejando tu vida en los deseos de tu carne. Si te frustras, eres carnal, hermano. Y no estoy diciendo que nos vamos a tener pruebas, que nos vamos a sufrir, porque eso sí lo vamos a hacer. Pero hay una diferencia, hermano, que nuestra vida está depositada en Cristo. Y nuestra frustración se va a transformar en gozo, porque dependemos de Él y de su mano. Nuestras oraciones no contestadas, nuestra vida en pleitos y contiendas no nos harán crecer en el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. El hombre de por sí es incapaz de conseguir la gracia del Señor, hermano, sino es mediante Jesucristo. Y frente a nuestra abundancia de pecado, dice la palabra, sobreabunda aún más su gracia y sobreabunda, su misericordia en nosotros. No lo desprecies, hermano. No desprecies este tesoro. No seas este animal que vive en el lodo y desprecia las perlas y las pisotea, hermano. Él nos sostiene en su mano y la gracia de Dios viene en asistencia para nosotros, para que llevemos una vida en santidad, hermano. Porque esto opera en nosotros el querer como el hacer. Filipenses 2:13, porque Dios es el que obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Cristianos, muchos están siendo perseguidos hoy en día. Y la iglesia lo que hace no es orar, es hundirse en pleitos y guerras entre sí, buscando quién es el mejor. La gracia viene en ayuda del afligido, haciéndole sentir que aún en medio de las circunstancias de este mundo está rodeado por el amor de Dios, hermano. Y el Señor nos manda a humillarnos en este sentido. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta gracia nos mantiene firmes en la fe. Isaías 55, del 8 al 9, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, y sus caminos son mis caminos, declara el Señor, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Entonces la pregunta es, ¿por qué quieres andar solo, hermano? ¿Por qué quieres luchar solo o sola? ¿Por qué luchas con tu esposo o con tu esposa que no es cristiano, tú sola, hermano, o tú solo? Los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos. Los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos. Esta gracia nos rodea y nos conduce a ajustarnos a la vida que el Señor nos demanda. Pero el Dios que da mayor gracia también resiste a los soberbios, hermano. Y esta es una resistencia, como se nos nombra acá, es una resistencia activa. ¿Por qué? Porque nadie podrá vencer al Señor oponiéndose a Él.
Si eres soberbio, Dios te va a resistir y no podrás hacer nada para ir en contra de Él, hermano. Aquellos que por su orgullo personal se consideran a sí mismos superiores y se colocan por encima de Dios y por encima de sus hermanos, personas altaneras, arrogantes, amadores de este mundo, a estos Dios resistirá. Isaías 2:12, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá contra todo aquel que es soberbio y que es orgulloso, contra todo aquel que se ha alzado y dice, y serán abatidos. Someteos pues a Dios, versículo 7, resistid al diablo y huirá de vosotros. Él huirá de vosotros. Santiago escribe: ante el peligro de la resistencia del corazón del hombre, incluso el cristiano, él nos insta a someternos a Dios de una forma que es voluntaria, hermano. Someteos pues a Dios. Es triste pensar que muchos cristianos no se someten y no le dan ninguna resistencia al diablo, hermano. Santiago nos llama a enfrentarnos a Él en resistencia. Él no nos llama a luchar contra Él, en guerra, a pelearse con el diablo, sino que a resistir, porque así Él va a huir del cristiano. Y esto, hermano, esto sí que es meterse en una posición de victoria del cristiano. Porque Satanás, y es un hecho, él está derrotado. Porque fue cumplido plenamente su derrota en la cruz. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria es firme, hermano, porque la tenemos en Cristo. Y muchos cristianos no entienden esto. Luchan por sus propias fuerzas y caen. Y no resisten al diablo. Y caen en sus engaños. Debemos resistirle porque Él no ataca a la iglesia con pecados muchas veces escandalosos, sino que es sutil. Se disfraza de ángel de luz. Se disfraza de buenas intenciones. Y Él utiliza dos elementos para derrotar a los cristianos. Lo primero que es ataca la doctrina. Sutilmente. Cambia algo. 1 Timoteo 4, del 1 al 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y por otro lado, Satanás ataca incidiendo en las pruebas y en las dificultades del cristiano, queriendo que el cristiano maldiga a Dios y se resienta en la fe, que lo reniegue. Hay muchas historias en la Biblia sobre eso. Debemos resistir la tentación de Satanás, porque Él, dice la palabra, que es el tentador. Dice que Él es el adversario de los hijos de Dios, queriendo destruir a la iglesia. La Biblia lo llama el enemigo, lo llama el maligno,
lo llama el homicida y también el mentiroso, el príncipe de los demonios que comandan las fuerzas de maldad, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el engañador del mundo entero, la serpiente antigua, el acusador de los hermanos. Y muchos ni siquiera le resisten. ¿No se da cuenta, hermano, que los problemas tratados en la carta de Santiago proceden meramente del carácter del hombre en su humanidad y de la acción del diablo? ¿Quieres vencer a Satanás? Resiste en el Señor. Tomando el escudo de la fe, usando la armadura de Dios que se nos dice en Efesios. Satanás no tiene poder sobre el creyente, hermano. En la medida en que el creyente tenga comunión con Dios y obedezca su palabra. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Con esto ya termino, y es en serio. Si por alguna u otra razón, y quiero que me escuches bien, si por alguna u otra razón, aunque estés aquí en la iglesia, hermano, aunque vengas todos los domingos, te has alejado de Dios, aún viniendo, déjame decirte que Él es rico en misericordia. Y Él te da acceso libre en su presencia, hermano. Por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:2. El trono para ti, hermano, ya no es un trono de juicio, sino un trono de gracia. Ya no es un trono de inmisericordia, sino que es de misericordia. Debemos retornar a Dios y debemos hacerlo inmediatamente, hermano. Si alguna vez te has alejado o estás alejado, no temas en ir a Él. Acercaos a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros. Una acción. Debes hacerlo. Debemos purificar nuestros corazones, purificar nuestras manos, limpiarnos del pecado. Limpiar nuestras manos y nuestro corazón implica confesión y limpieza de pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los cristianos inconstantes deben elegir un camino, hermano. No pueden ser tibios. Yo les animo a que nos aflijamos y nos lamentemos. Lloremos, que nuestro gozo, que nuestra risa se convierta en lloro y nuestro gozo en tristeza. Porque esto va a expresar la aflicción en nuestro corazón, hermano. Va a expresar el arrepentimiento en nuestro corazón. Debemos afligirnos. Debemos volvernos a Dios y arrepentirnos de nuestro pecado. Todo aquel que llora y se aflige, en este sentido, tiene una promesa de Dios. Bienaventurados los que lloran, dice la palabra, porque ellos recibirán consolación. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia,
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. El Señor nos llama a humillarnos, porque a través de la humillación Él nos exaltará. Y esta es una necesidad urgente de la iglesia, hermano, humillarse ante el Dios. Debemos arrepentirnos. La verdadera humildad es aquella que, sin levantar los ojos al cielo y sintiendo en el alma una profunda miseria de la situación producida por el orgullo y el pecado que hay en el corazón, apela a la obra redentora de Jesucristo, buscando la restauración. Pónganse en pie, hermano. Padre, te damos gracias, Señor. Tú nos confrontas en tu palabra, nos llamas a cambiar, nos llamas, Señor, a mirarnos en ella como un espejo. También nos das, Señor, algo que no merecemos, que es tu gracia. Y queremos, Señor, apelar a ella para que perdones nuestros pecados, Señor, nos limpies de toda maldad y podamos, Señor, estar en tu voluntad, Señor, ejerciendo una vida, Señor, en el Espíritu, buscándote, Señor, creciendo cada día, Padre, en ella, en tu palabra, Señor. Que tu Espíritu en nosotros, Señor, nos corrija, Señor, nos guíe en tu camino, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser fieles hijos tuyos, Señor, y que como tu iglesia podamos cada día, Señor, estar preparada para tu llegada. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.